De hecho, pues esta vez pues las entrevistas hablan por sí solos, igual y el sonido hay que ponerle mucha atención porque pues estaban en un lugar concurrido de gente, pero sí se alcanza a comprender lo que se dice, ¿no? Y espero les guste y comenten, sigue ahí la película, también nos comentan, ya nos hagan un comentario para regalárselas, el que diga quiero el padrote se lo damos. Entonces, ¿qué opinas de la frontera física y la frontera cibernética que ahora se está dando? Porque ella es de Francia. Entonces, ¿qué opinión? ¿Tienes alguna pregunta o algún concepto o no? Pues sí, no lo pensé tampoco, pero sí, seguramente aquí yo veo que la mayoría de la gente está católica y a Francia sí hay más problemas a Europa vamos a decir, hay más problemas ahorita de conflictos de religión, pues con los musulmanes, con también los como judíos, de practicantes, no sé cómo se dice, pero ya pues sí se chocan más culturas así de religión. Aquí sí me parece más paz, más abierto, por eso que todo el mundo está católico, pues todo el mundo no, 100%, tal vez demasiado, eso es mi punto de vista. ¿Te merece alguna opinión las fronteras cibernéticas y las fronteras físicas y religiosas? Obviamente, antes de hablar de estas fronteras cibernéticas, físicas o religiosas, opinar en cuanto a lo que afirmó la compañía, ¿no? México, Marruecos, Turquía son 3 países que hay que tener en cuenta. Históricamente han sido países totalmente hospitalarios. Marruecos ha sido un gran país de acogida de tantos y tantos pueblos. Hablar de la expulsión de los judíos en 1492 y estos se instalan en el norte de África. O incluso durante la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler llama por teléfono a Mohamed V, aquel entonces rey de Marruecos, y le dice que he escuchado que tú estás acogiendo a judíos en tu palacio. Entonces le dice Mohamed V, no escuche historias falsas, que yo le estoy diciendo la verdad, cuando en realidad había muchos judíos. Y hoy pasear en estos callejones o callejuelas, como decimos allá, entonces entramos más al fondo de estas callejuelas o callecitas y están las juderías, donde están recluidos esta comunidad, ¿no? O las morerías, donde están los moriscos. Entonces, hay que tener mucho en cuenta lo que ha pasado históricamente en México no es fácil, pero que a pesar de todo sigue siendo un país fiel a sí mismo, sigue recibiendo gente de fuera. Y sin olvidar, ¿no? Durante la Guerra Civil Española, muchos pensadores han venido a parar aquí. Ramón Shirao es uno de los grandes pensadores de la UNAM. Pero todos concluimos que las fronteras, más que líneas de separación, deben de ser líneas de convivencia, de intercambio cultural y también pues de religión y todo eso, porque también se toca el tema de la religión, ¿no? Sí, sobre todo ahí se toca uno de los temas muy importantes, que es de mis temas preferidos, de la otredad, cuando el otro es uno mismo. Entonces también ahí hay una discusión filosófica que precisamente dice que si uno no se acepta a sí mismo, menos acepta al otro. Sí, incluso se nutrió en ese momento la cultura mexicana por esta influencia, ¿verdad? Otro de los temas que trató en su conferencia, el problema de la otredad, del miedo al otro y la conformación también de un discurso de la propiedad del entorno, ¿no? Del nacionalismo, por ejemplo. O sea, de la integridad como un ente social perteneciente a una sociedad determinada.
Me acuerdo de, creo que fue Arthur Rimbaud que dijo que yo soy un autre. Entonces, como por ejemplo nosotros mismos al mismo tiempo somos el otro y nunca somos el mismo. Entonces, yo creo que hay que partir desde nosotros mismos. El otro está en nosotros, no está en el otro, porque el otro es igual que nosotros. Ahí comenzaría la búsqueda de identidad. Exactamente. Otro de los temas que abordó. Exactamente. La identidad está en el otro, pero como una especie de encuentro consigo mismo. Yo lo veo así. Ya para terminar, ¿algún material en cuestión artística, audiovisual o audiovisual que pueda recomendar en cuestión de las fronteras y todo eso para la gente que nos ve? Pues principalmente, ¿no? Como lo que ocurría, por ejemplo, con Chateaubriand, que se le decía que era el viajero o el turista ejemplar, ¿no? Era el gran admirador de monumentos. Entonces eso es lo que yo pido a la gente, ¿no? De que entre a YouTube, que es una gran fuente de comunicación, no de frontera, y que entre por ejemplo, a poner en Google o en YouTube, por ejemplo, la Alhambra. ¿Podría deletrearlo él? A-L-H-A-M-B-R-A, la Alhambra en Granada. Es uno de los grandes productos, ¿no? De esto que conocemos como interculturalidad. ¿Usted tiene alguna recomendación? Sí, gracias. Yo sí pensé con la pregunta que le hiciste a Mehdi. Hay un filósofo catalán que se llama Eugenio Trías. Él tiene una filosofía propia, le llama filosofía del límite, y su axioma central es en torno al ser, y dice: el ser es el ser del límite. Entonces, todo su planteamiento filosófico gira en torno a lo que él llama frontera, precisamente, que no es un límite, no es una línea, sino es una zona de convivencia, y remite a una metáfora histórica, geográfica, romana. Cuando se expande el Imperio Romano, como sus límites realmente son muy lejanos de la propia Roma, miles y miles de kilómetros. Entonces la manera de proteger el reino era crear poblaciones romanas. En la arquitectura y todo, los romanos fueron, pero se quedaron muy a ras del universo, ¿no? No, bueno, a lo que voy a lo siguiente. Esos romanos que viven tan lejos de Roma y tan cerca de los bárbaros, terminan por ser medio bárbaros y menos romanos que aquellos que estaban en la metrópoli de Roma. La convivencia inmediata. Entonces, para Eugenio Trías, esos habitantes de la frontera son limes, son los habitantes de la frontera. Es una zona con dos caras, una zona bifronte, con cara hacia los bárbaros que conviven con ellos, y con una cara hacia su propia nacionalidad, porque no dejan de ser romanos, porque están tan lejos de ellos que realmente a veces tenían más de bárbaros que de romanos, pero eran los dos. Se puede decir aquí que entonces están un poco olvidados de la misma Roma por la lejanía que había. Es que hay una Roma física y otra Roma ideal, ¿no? O sea, sí, del imperio y del físico. En el caso de limes, de esos habitantes fronterizos, esa Roma ideal seguía en su conciencia, pero era tanta la cercanía, la convivencia con los bárbaros, que terminaban también por ser ellos un poco bárbaros, que además eso es lógico. ¿Por qué? Cualquier ser humano en un lugar de contacto, pues termina también por establecer mímesis con aquellos que están en su cercanía, aunque en su conciencia más profunda mantenga raíces en otras zonas. Bueno, mi recomendación es esa, ¿no? Eugenio Trías tiene varias obras donde sintetiza mejor
Él mismo, toda su obra personal es un libro que se llama Ciudad sobre Ciudad. Que habla sobre... ¿Puede decir su nombre, su presencia y su colaboración en el colegio? Pues soy Humberto González Galván, soy profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde conocí a Mary. ¿Dónde nos conocimos? ¿Dónde te conocí? En Vita Filosofía. ¿O tú me conoces? Nos conocimos ahí. Y mi trabajo aquí en el Congreso se llamó Jardín Ecológico Cultural Nube y Condición Itinerante. ¿Qué nos podría recomendar en este sentido para Zacatecas? Que deplorablemente la colonia fue devastado. Esto era un bosque de pino encino hermosísimo, y a partir de la separación de los metales se deforestó, y ahora que tenemos un Zacatecas empobrecido en su ámbito vegetal, ecológico, en la ecología está devastado. ¿Qué nos podría recomendar de alguna manera? ¿Qué podría hacerse con Zacatecas? Y mi recomendación desde la filosofía ambiental, que es una aproximación conceptual a la realidad, en donde justamente se rescatan alternativas de desarrollo, mi recomendación sería que, ya que la ciudad de Zacatecas es patrimonio histórico-cultural de la humanidad, y que los recursos que se obtienen se concentran en el casco histórico, por decirlo así, en el centro, que se vayan extendiendo, así como de manera perversa las manchas urbanas van acabando con todo, con la naturaleza, y en desarrollos urbanos inhumanos, por decirlo en pocas palabras. Yo creo que una alternativa viable de desarrollo no perverso sería eso. Somos una ciudad considerada por la UNESCO Patrimonio Histórico-Cultural de la Humanidad. Tenemos recursos, entonces vamos a irnos extendiendo una mancha cultural que sea cada vez más grande. Aquí yo he encontrado cosas maravillosas como la mina, el Edén. Sí. Entonces que ese sea el centro, y que el Edén vaya creciendo su mancha edénica, y que los recursos se vayan aplicando y que crezca esa mancha de manera alternativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? Agregar pues sobre migración, lo que me llamó mucho la atención es que de mi punto de vista, dejar de escuchar a veces los políticos que usan a la migración como una herramienta de miedo y para hacer crecer el miedo y de no conocer el otro y de montar la gente como para hacer guerras, violencia y para que viene el odio. Yo digo que la migración es algo muy rico, que hay que sacar provecho de eso, que todos venimos con nuestra cultura, nuestro corazón, y que las puertas son abiertas. Por eso dejar de escuchar a la tele, dejar de escuchar a los políticos, pero de convivir es la única cosa que hay que hacer.